aeropuerto, porque a las 5:05 de la mañana, de la madrugada, recién amaneciendo, estamos saliendo para El Salvador. El vuelo de aquí a El Salvador es sumamente corto, es 1 hora más o menos, y a las 6:20 por allí estamos llegando a El Salvador. Ahí nos esperan algunos pastores y agradecemos a Dios por todo esto. Seguimos en ayuno. La recta del ayuno es terminar el ayuno un par de días antes del Congreso Mundial. No olvide que el Congreso Mundial es 9, 10 y 11 de noviembre. 9, 10 y 11 de noviembre en Paraguay. Eso es en lo que son las 3 fronteras. Es como una convergencia de 3 fronteras. Ellos le llaman así. Es en Ciudad del Este, allí en Paraguay. Allí queda la frontera con Brasil, la frontera con Argentina. Sé que van muchísimas personas de diferentes lugares. Unos 3 días, 4 días antes, para ser específicos, tendremos una reunión de ministros en Argentina. Yo voy a viajar unos días antes a la Argentina. Estaré con ellos unos 4 o 5 días. Tendremos un tiempo con el profeta Ferreira, un tiempo ahí de ayuno, de oración por el Congreso. La pastora Valesca está viajando desde Chile con un grupo enorme de hermanos, pastores, pastoras. El apóstol Ortieli va con varios microbuses, lo que ellos le llaman micros, nosotros llamaríamos buses o autobuses. Van personas desde ya, hay personas allá trabajando. Se han adherido muchísimos pastores de diferentes naciones y nosotros lo único que podemos hacer es decir gloria a Dios, aleluya. Gracias al Señor por todo lo que está ocurriendo, gracias a Dios por todo lo que está viniendo. El texto que usamos es un texto muy trillado pero poco entendido. Es aquel texto que dice: si se humillare mi pueblo, eso está en el libro de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Oiga bien, ahí hay una partecita que es demasiado violenta, porque ahí dice: si se arrepintieren de sus malos caminos, se volvieren, lo diría yo parafraseando, si dejamos de hacer lo que hemos hecho y recuperamos. Un día esto le hablaba a un pastor que es un gran amigo mío de Guatemala, que existen 2 tipos de arrepentimiento. Casi nunca se habla de eso, porque por ejemplo Dios le dice a una de las iglesias en Asia, le dice: arrepiéntete y mira de dónde has caído. Quiere decir que ese no es un arrepentimiento de salvación, ese es un arrepentimiento de saber lo que tú tenías y lo perdiste. Y el otro arrepentimiento es cuando tú te arrepientes y la sangre de Jesús te limpia de pecado, tu nombre aparece en el libro de la vida, que a veces eso es como medio cuestionado, porque hay gente que dice que el libro de la vida, el nombre mío siempre ha estado, pero yo creo que no es así. Yo creo que el libro de la vida tiene la capacidad de que aparezcan nombres y al final en Apocalipsis, cuando abran el libro de la vida, los nombres que venían de haber aparecido no estarán allí. Entonces quiere decir que van a ser borrados. Pastor Colombari, bienvenido. Apóstol, qué bendición, es una bendición muy grande, la verdad, estar acá contigo, poder compartir con todo este pueblo hermoso que saca tiempo, saca a su disposición, este pueblo profético, la verdad, que te sigue por años y que siempre está con deseos y con esa hambre de querer más del Señor. Y creemos que, bueno, hablamos entre el apóstol y yo y nos propusimos, creemos que este corto que estamos haciendo, pero creo que va a ser glorioso, creo que va a ser muy poderoso, porque hemos sido convocados, creo que a hablar lo que el Espíritu está hablando para este tiempo, para lo que está necesitando la iglesia, para lo que está necesitando los hijos de Dios. Y ahora que hablabas respectivamente eso, de donde habla la palabra del libro de la vida, ¿verdad? ¿Ves? Vemos de cómo Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que dice la palabra también, mi embrión, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, dice, estaban escritas, trazadas, dice,
todas aquellas cosas, dice, que luego iban a ser formadas, ¿verdad? O sea, lo que nos está diciendo la palabra es que dice, mi embrión brilló en tus ojos. Y en tu libro, ¿cuál libro? Hay un libro donde está escrito, donde está trazado el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Todos nosotros vinimos a esta tierra con un propósito. Y el primer propósito que vinimos es a ser hijos de Dios. A ser santos, sin mancha y sin arruga. Ese es lo que está en el propósito de Dios. Dice que hubieron cosas que fueron trazadas, y fueron trazadas. ¿Por qué? Hay cosas que están en los designios de Dios, que están en la voluntad de Dios. Dice que desde antes de la fundación del mundo, dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Dice, ¿dónde? En los lugares celestiales. El Señor a nosotros, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía un propósito contigo, conmigo, con el apóstol, con cada uno de nosotros. Y el propósito mayor es servirle al Señor. El propósito de Dios es que seamos santos, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está convocando a la iglesia en el orbe de la tierra. Eso es lo que el Señor está llamando a sus hijos, ¿verdad? A la santidad. Eso es lo que el Señor está llamando al pueblo de Dios, a un compromiso, ¿verdad? A hacer o no somos, ¿verdad? Elías llegó un momento y le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Jehová es Dios, servirle. Si es Baal, pues váyanse en pos de él, ¿verdad? ¿Ves? Entonces creemos que Dios, eso es lo que Dios está convocando, a un pueblo a la santidad, a un pueblo a que adquiera compromiso, a un pueblo que entienda cuál es el propósito para el cual fui llamado, para el cual nosotros fuimos llamados. Por eso dice la palabra, dice que somos templos de su Santo Espíritu, el cual tiene que habitar en nosotros, ¿verdad? Y Pablo nos dijo también, no contristéis al Espíritu Santo, dice, el cual está en nosotros, ¿verdad? Ok, y por eso entonces el Señor, tenemos un compromiso de parte de Dios. Y creo que tanto acá el apóstol, que para mí es un gran honor, un gran privilegio poder estar en este altar, poder compartir la palabra acá junto con el apóstol, porque creemos de que es un tiempo glorioso, es un tiempo donde la iglesia tiene que despertar, donde Dios está llamando a los guerreros, donde Dios está llamando a esos violentos que arrebatarán el reino de los cielos, donde Dios está llamando a esas vírgenes prudentes. El tiempo de ser tibio se acabó. El tiempo el que quiere seguir siendo tibio, ¿verdad? Dice la palabra, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y desparrama. Es el tiempo donde Dios nos está llamando, donde Dios nos está poniendo entre la espada y la pared. Es el tiempo donde el Señor nos está diciendo, si Jehová es Dios, sírvale, pero si es Baal, váyanse en pos de él, ¿verdad? Creemos de que Dios tiene promesas grandes. Creemos que los que aman a Dios, como dice su palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Y compartíamos entre el apóstol y yo, y creemos que es un tiempo donde hemos visto la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes, pueblo, lo que nos dice en Mateo 3, del versículo 11, donde Juan llegó, mientras Juan estaba bautizando, Juan llegó y dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Ves? Y que vemos, hoy en día creemos que hay mucho pueblo que se ha humillado, hay mucho pueblo que se ha bautizado, inclusive en agua para arrepentimiento, pero falta el fuego, pueblo de Dios. Nos falta el fuego, nos falta la llenura del Espíritu Santo, nos falta el querer más de la presencia, nos falta el hambre de la presencia de Dios. Por eso creemos que es necesario ese bautismo del Espíritu Santo. Hay mucho pueblo de Cristo, hay mucha iglesia de Jesucristo que se humillaron, se han bautizado, pero todavía no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Alguien podría decir, pero bueno, yo lo recibí, yo tengo el Espíritu Santo cuando creí. Claro, Pablo lo dijo también.
¿verdad? Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, cuando se encontró unos discípulos en el libro de Hechos, y ellos que le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo o no, ¿verdad? Tenemos mucho pueblo que es así, se ha humillado, ha creído en el Señor, pero ni siquiera ha oído hablar de que existe un bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos transmitir en esta noche. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu Santo es lo que te va a cargar de poder. El bautismo en el Espíritu Santo es el que va a transformar tu vida. Es el que te va a hacer un hambriento por la presencia de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es lo que te va a llenar de poder. ¿Para qué? Para hacer las mismas obras que Jesucristo hizo, ¿verdad? Jesús llegó y dijo un momento, dice, os conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Pero recibiréis poder, dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? De que vamos a continuar con el mismo ministerio que hizo Jesucristo. Apóstol, creo que tanto el apóstol como yo creemos que para poder continuar con el ministerio de Jesucristo necesitamos el poder de Dios, ¿verdad? Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, y porque yo voy al Padre. Si queremos hacer las mismas obras que Jesucristo hizo, si queremos hacer cosas mayores, necesitamos, pueblo de Dios, el poder de Dios. Y para tener el poder de Dios, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y necesitamos el fuego de Dios, ¿verdad? Así que, pueblo de Dios, mantente creyendo, ¿verdad? Porque hoy Dios va a hacer cosas grandes. Creo que vamos a terminar este pequeño live que estamos haciendo con una impartición, ¿verdad? Con una oración que creo, ¿verdad? Que si el Señor hoy nos va a convocado es porque Dios tiene un propósito grande, ¿verdad? ¿Cierto, apóstol? Amén. Hoy estamos caseros aquí con este aparatico. Este aparatito me lo regalaron en Barcelona, España, ahora que estábamos allá. A diario hay personas que me escriben y me dicen, pastor, ¿cómo hago para recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Siempre he creído que es el hambre y la sed la que te introduce en dimensiones superiores. Hambre y sed. Si no hay hambre, si no hay sed, estamos en problemas serios. También creo que Egipto nunca hubiera soltado al pueblo del Señor que estaba en Gosén si Dios no hubiera intervenido. Entonces yo creo que hay cadenas de impiedad que el único que las puede romper es Dios, pero yo tengo que disponerme. Y si yo no me dispongo, y si yo no anhelo, y si yo no busco, y si yo no tengo hambre, y si yo no tengo sed sobre algo, es imposible, es imposible. Perdóneme lo que voy a decir porque es muy fuerte, pero el mensaje positivo no llena a nadie del Espíritu Santo. Los congresos de empoderamiento no llenan a nadie del fuego del Espíritu Santo. Yo creo que hemos suplantado muchísimas cosas. Creo que hemos cambiado inclusive conceptos que eran tan radicales antes. Escuché a un hermano, por cierto es un español, que es un adorador, y escuché a este hombre decir, es que los cantos de antes eran más bibliocéntricos, eran más cristocéntricos y hermenéuticamente hablando estaban más llenos de contenido. Es que hoy cantamos de nosotros y el enfoque es nuestro. Jesús nunca salió al ministerio, si usted lee el capítulo 4 de Mateo, nunca salió al ministerio hasta que el Espíritu de Dios lo llenó. Y ahí sí que lo empoderó, porque esa es la palabra que se puede usar ahí. Porque dice que Él regresó en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Yo quiero decir algo porque el pastor tiene una palabra sobre lo que es el bautismo. Y yo sé que lo que voy a decir va a causar una revolución. Porque hay gente que está pendiente de todo lo que uno suelta, pero lo voy a decir. Yo tengo una sospecha, Pastor Colombari.
Cuando uno no solamente es pastor, sino que uno ha estudiado, ¿te parece que uno tiene una óptica distinta? Yo tuve la oportunidad de estudiar economía y tuve la oportunidad de estudiar ciencias políticas. 15 días antes de lo que está pasando en Israel, Israel estaba al borde de una guerra civil. Escucha esto. 15 días antes, el señor Benjamín, que es el señor ahí, el ministro de Israel, estaba al borde de una locura porque el país entero no lo soportaba. 15 días antes, los que entienden de economía saben que los Estados Unidos estaba en medio de una recesión económica, una de las posibles recesiones más grandes de los últimos 100 años. Y eso no me lo refuta a mí ni el más bravo, porque sé lo que estoy hablando. Los bonos en Estados Unidos estaban cayendo, nadie compraba bonos. Entonces escuche el que tiene oído, porque ahorita aparece mucho predicador que está hablando de las 70 semanas de Daniel, que está hablando que ya viene el fin. Yo creo que estamos en días finales, pero también tengo una sospecha, y es que todo lo que está pasando, para mí hay una mano oscura que no es la del diablo, sino el ser humano que está planeando esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo aceptar que la seguridad más grande del mundo supuestamente dejaron libre todo, quitaron el escudo que los protege arriba, quitaron la guardia, dejaron unos guardiecitas medios tontitos ahí, y estos tipos entraron como Pedro por su casa. O sea, no es, eso me parece a mí, eso se lo traga un ignorante, pero un tipo inteligente como yo no se traga eso. Para mí aquí hay algo. En este momento los bonos de Estados Unidos subieron. O sea, ¿cómo? Se estaban quebrando, pero ahora subieron, porque ahora adquirieron un nuevo valor. Y no puedo explicar de eso porque no voy a dar una clase de economía aquí. Si usted va a Israel ahorita, el señor Benjamín, que tiene un apellido interesantísimo, Benjamín Betanjú, ese señor, ahorita mismo es hiperpopular. Ya ahorita mismo el enfoque no es Ucrania, ya ahorita el enfoque no es Rusia, ya eso perdió. Parece que con lo que está pasando en Israel hay 3 ganadores. El primer ganador es Estados Unidos, que tiene una doble moral porque ahorita empiezan a tirar todo tipo de armas. Es más, se cree que los ataques que hubieron en Israel tienen que ver con armas que habían enviado, escúcheme bien, que habían enviado al señor Chesensky para que se defendiera de todo lo que estaba pasando con el otro señor de Rusia. Hello. Entonces, al final es muy fácil echarle la culpa a Raimundo y a todo el mundo. Al final es muy fácil hablar tonterías. Si usted ve los predicadores diciendo, sí, se avecina el juicio final. Ahora la Biblia dice que cuando veas a Jerusalén rodeada, no, un momentico, eso todavía no está pasando. Eso todavía no se está dando. Por eso es que esto que el pastor va a hablar para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque el estar lleno del Espíritu Santo te hace ser malicioso. Y la palabra malicioso la uso entre comillas, una malicia buena, que es la malicia que vamos al libro de Lucas, capítulo 21, y vamos a Mateo 24, donde dice, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo es que los escudos toda la vida funcionan, pero ese día no funcionaron? ¿Cómo es que toda la vida les tiran lo que les da la gana y no les pueden hacer nada? Le dañan algo. Ahorita estamos hablando de varios miles de muertos de un lado y del otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que cuando estaban a punto de firmar un tratado de paz, y entonces usted escucha que todos los predicadores dicen, sí, ahora tomamos la Biblia, porque cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina? No, yo insisto que la gente tiene que venir aquí a Costa Rica y sentarse para aprender Biblia, porque están en problemas serios. Hay demasiada gente hablando mucha tontera que ni siquiera saben, no conocen el trasfondo histórico, no conocen el mensaje escatológico, no conocen la realidad histórica de lo que tiene que ver el pasaje, la intencionalidad del Espíritu cuando quiso hablar, el contexto de la palabra que se estaba dando. Escuche esto. Ay, ¿por qué los gringos mandaron ahora el portaaviones más grande que tienen con 10,000 soldados? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y ahora los bonos subieron. Y ahora todo subió.
Ahora la popularidad del señor Benjamín ya ahora es muy grande, porque ahora todo el mundo está con ellos, y ahora todo el mundo pobrecito. Pues sí, pero ese señor, yo no lo voy a decir ahorita mismo, pero un día lo voy a soltar. Ese señor no es lo que pinta. Hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que ese señor, y lo dejo ahí entre comillas, porque ahorita van a empezar a hacer TikTok por todos lados, pero hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que hay gente como esta que al final va a empezar a hablar. Y parece que él apunta mucho para el tratado de paz, parece que él apunta mucho para sentarse en el tercer templo, parece que él apunta mucho para estar allí, parece que él apunta mucho. Si usted se da cuenta, él hizo cosas que nadie en la historia de Israel se atrevió a hacer. Agarró todos los judíos conservadores, los que nadie había podido llegar, y les llegó. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso hay muchas cosas que usted oye la gente. Yo creo que Dios nos llamó a orar por Israel, creo que Dios nos llamó a bendecir a Israel, creo que Dios nos llamó a poder apuntar en esta línea. Estamos metidos en este tiempo de ayuno. Esto de estar en ayuno, esto no es fácil, no es sencillo. O sea, yo hoy hablaba con un médico que fue el que estuvo muy cerca de mí en todo el proceso, tanto operatorio como posoperatorio, y él me decía: no está bueno eso que usted esté ayunando. Le dije: sí, pero tengo una responsabilidad. Y yo escucho mucha gente que dice: no, es que yo no voy al culto porque estoy cansado. Pero curiosamente te has desgastado en el mundo. Qué tremendo es cuando un hombre o una mujer se desgasta en Dios. Entonces yo creo que lo que el pastor va a hablar tiene una preeminencia en este día. Y hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Hay que mirar lo que está pasando ahorita mismo en Nueva York. Hay que mirar lo que está ocurriendo en este momento con la bolsa y todo lo que está ocurriendo con la economía en Norteamérica. Hace 15 días estaban prácticamente quebrados. Hace 15 días se decía a nivel de personas que manejan el tema de lo económico, gente como yo que sabe lo que está hablando, hace 15 días se decía que Estados Unidos iba rumbo a un precipicio. Hoy, 15 días después, con unas cuantas bombitas caseras que ni siquiera son misiles, no son ni siquiera la tecnología más grande del mundo, no, son unas tonteras que las tiran como con una bazooka. Hello, se metieron, pusieron una retroexcavadora, que nosotros le llamaríamos un bajop, y empezaron a botar una cerca. ¿Y por qué no la botaron antes? ¿Y por qué antes había gente ahí? ¿Por qué los escudos? Hello. Ya discúlpame, yo tengo 52 años y no me los pasé jugando quedó, hermanito. Ya no voy a hablar más porque ahorita empiezan los chicos a hacer todos los TikToks del mundo. No hay ningún problema. Apóstol, ve qué curioso. Mezclando todo exactamente lo que vienes hablando con este mismo tema que estamos hablando del bautismo, de la necesidad del bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. Me ponía el Señor lo que nos habla en el libro de Hechos 18:24, ¿verdad? Un hombre que se llamaba Apolos, que predicaba en Éfeso, ¿verdad? Y que voy a leer para ustedes, pueblo. Dice así: dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, oiga las características de este hombre. Dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras, dice. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concierne al Señor, aunque solamente, dice, solamente conocía el bautismo de Juan, ¿verdad? Dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, ¿verdad? Dice, beca las características que tenía este hombre. Creo que esto está operando mucho en muchas iglesias, y puede estar operando en lo que es en el gremio, en el pueblo de Cristo. Dice, mucha elocuencia. Vemos mucha elocuencia hoy en día, ¿verdad? Estamos hablando, dice, un varón de Alejandría, dice, poderoso en las escrituras. Este hombre se sabía la ley completa, ¿verdad? ¿Ves? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de un espíritu fervoso. O sea, el hombre también era ferviente, ¿verdad? Dice, pero tenía una característica, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? En agua para arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que llegó Juan? ¿Qué le habló Juan a sus discípulos? Le dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene detrás de mí uno
más poderoso que yo, cuyo yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dice que dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, yo no soy digno de ese ministerio. Mi ministerio es arrepentimiento, mi ministerio es bautismo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? ¿Y qué tenía este varón elocuente? Dice, poderoso en las Escrituras, ¿verdad? Ok, el bautismo de Juan, no tenía el bautismo del Espíritu Santo. O sea que este hombre, aunque era fervoso, aunque era elocuente, ¿verdad? ¿Ves? Le faltaba el poder de Dios. Ese hombre podía predicar, pero en un servicio que podía predicar no iba a pasar absolutamente nada. No iban a haber sanidades, ahí no iban a haber milagros, ahí no iba a haber nada. Podrían decir, muy bonito el mensaje, qué bonita la palabra, pero hasta luego. ¿Por qué? Porque no hay poder. Si no hay poder, no va a salir nada de eso. Pablo llegó un momento, ¿y qué les dijo a los corintios? Dice, estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, dice, de su Santo Espíritu y su poder. Y esto es lo que yo creo que es lo que Dios quiere para las iglesias, ¿verdad? Que haya demostración del poder de Dios. Pueblo de Dios, imagínense, en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Creemos, y por lo que vemos y todo lo que se sucede diariamente, cualquiera que diga que no estamos en los últimos tiempos, creo que está muy desubicado. Definitivamente estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo vamos a nosotros, los hijos de Dios, cómo vamos a conquistar a los que no conocen al Señor si no hay poder de Dios? ¿Verdad? La gente que no conoce al Señor necesita ver el poder de Dios, necesita ver las maravillas de Dios, ¿verdad? Necesita que nosotros, ¿verdad? Que es lo que dijo Marcos 16, dice, y estas señales, dice, seguirán, dice, o sea, que vienen detrás de nosotros, dice, seguirán, ¿verdad? ¿A quiénes? A los que creen, dice, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, dice, si bebieren cosa mortífera nada les hará daño, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si no tenemos poder de Dios, aunque pongamos las manos 100 veces, 150 veces, ahí no va a pasar nada. La iglesia de Jesucristo tiene que entender la necesidad del poder de Dios, la necesidad del fuego de Dios, ¿verdad? Pero hablabas algo que te preguntaba una persona, que te preguntó un momento, apóstol, ¿cómo hago para ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice Hechos 2? ¿Verdad? Creo que Hechos 2, que Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén, ¿verdad? Dice que quedaos en Jerusalén, creo que es en Hechos 2, ¿verdad? Hechos 2. Sí, dice, quedaos en Jerusalén, ¿verdad? Hasta que seáis investidos, dice, de poder de lo alto, ¿verdad? ¿Qué representa si usáramos a Jerusalén? Estaríamos hablando de la intimidad, estaríamos hablando de la presencia de Dios. Necesitamos pueblo comprometido con el Señor, pueblo que busque la intimidad. Hoy vemos gente que simplemente se levanta en la mañana y tiene una oración que parece un rezo, y así se va a hacer su vida todo el día, y en la noche llega y no hubo nada, ¿verdad? Ahora puede participar de los servicios donde se congregue y todo, pero necesitamos gente que tenga compromiso con el Señor. Necesitamos gente que desarrolle intimidad con el Señor, ¿verdad? Si tú te permaneces en Jerusalén como Jesús le dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén, ¿verdad? Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aquí están. Dice, y estando... Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del cual les dijo y oísteis, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Ellos, ¿qué hicieron? Creyeron a la palabra, se aferraron y esperaron. Y en lo que nos habla, vemos en Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? Y estaban todos unánimes reunidos.
Dice, y de repente, y de repente. Y es lo que estamos haciendo hoy, un de repente del poder de Dios. Un de repente del poder de Dios. Pueblo, escúchalo, un de repente del poder de Dios. ¿Verdad? Creemos en las promesas de Dios. Creemos que Dios está aquí. Creemos que Dios está aquí para sanar. Creemos que Dios está aquí para bautizarte con el poder del Espíritu Santo. Creemos que Dios está aquí para llenarte, para llenar tu copa, que tu copa rebose, que tu copa rebose. Mira esto, apóstol, ve lo curioso. Un día yo orando y meditando en esto, tuve una visión y la quiero compartir con ustedes en público. Y mientras yo oraba, el Señor me daba una visión, y en la visión yo veía una vasija, ¿verdad?, donde se vertía, veía unas manos que sujetaban la vasija, y la vasija venía y se vertía sobre copas. Pero aquel aceite, ese aceite tenía una característica, era como oro líquido, y a la vez era como llama de fuego. Era un aceite tan puro, pero no era solo aceite. El aceite tenía tres manifestaciones. Era aceite, pero a la vez era llama de fuego, y a la vez, ¿verdad?, era como un oro líquido, ¿verdad? Y creo que eso es lo que Dios quiere derramar sobre su iglesia. Creo que eso es lo que Dios quiere derramar sobre su pueblo, ¿verdad? Gente llena del poder de Dios. Para que tú vayas a tu casa, para que tú vayas a tu familia, para que tú le hables a tus amigos, para que dejes el temor, ¿verdad?, de no predicarle a nadie, para que tú empieces a hablarle a la gente y empieces a decirle al Señor, mire, hay un Dios que salva, hay un Dios que liberta, hay un Dios que todavía hace milagros, hay un Dios que todavía hace maravillas. Eso es lo que necesita el Señor, llenarte del poder de Dios. Y creo que aquí hay gente, y creo que por eso aquí hay muchos conectados, porque creo que son gente fiel, porque creo que hay gente que está llena del poder de Dios. Pero la vasija tenemos que buscar la llenura continuamente. ¿Qué dice la palabra? El que cree en mí, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que tenemos que hacer, que haya un fuego, que seamos fervientes, como dijo Pablo, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en el Espíritu, dice. Y esa fervencia solo te la va a dar el poder de Dios. Lo vas a obtener a través del bautismo de Dios. Creo que Dios va a hacer cosas grandes en esta noche, a través de este live. ¿Sabe una cosa, pastor? Perdón. Sí. Cuando el Señor estuvo hablando fuertemente, tenemos casi 2,000 personas conectadas en este momento. El Señor estuvo hablando fuertemente hacia, no un mes atrás, no un año atrás, es una palabra reiterativa, hasta que llegamos a un momento en que dijimos, bueno, esto es de Dios y hay que hacerlo. Lo que no teníamos era el momento exacto. La Biblia dice que los hijos de Isaacar tenían 3 características. La primera era que conocían el tiempo en que vivían. Lo segundo era que sabían lo que tenían que hacer. Y lo tercero era que poseían liderazgo, porque a la voz de ellos sus hermanos los escuchaban. Entonces, cuando se nos abre la puerta de levantar una congregación en Costa Rica, yo recuerdo que le puse a Dios varias cosas. Una de ellas fue que Él tenía que suplir un lugar, que no podía ser cualquier lugar, porque yo soy delicado, yo soy muy delicado para las cosas de Dios, por eso no tengo problemas con invertir lo que haya que invertir en las cosas de Dios, y tengo problemas con la mediocridad. Entonces empezaron a venir músicos, empezaron a venir cualquier cantidad de gente de diferentes lugares que dijeron, bueno, queremos estar con usted, ¿cuándo es que abren la iglesia? Entonces yo me senté en una reunión y yo dije la siguiente palabra. Yo dije, en Costa Rica las congregaciones están llenas de buenos músicos. Aquí usted va a cualquier iglesia y hay unos grupos buenísimos. Usted va aquí al Centro Evangelístico de Zapote, usted va de Magaña, usted va a Oasis de Esperanza, usted va a donde el otro Guido Luis, usted va a donde el otro allá en Alajuela, Miel, hay unos grupos de alabanza buenísimos. Usted va al otro Oasis de Alajuela, buenísimos. Pero esos benditos músicos en su vida han visto un milagro. En su vida han visto un endemoniado siendo libre. O sea, te montan todo un show, todo el mundo anda con sus monitores, todo el mundo tiene sus partituras, todo el mundo tiene
todo, o sea, los tipos son impecables como músicos, pero no mueven el corazón de Dios. Esa gente musicalmente diríamos que son de los mejores. Yo creo que Costa Rica tiene músicos de los mejores del mundo, no de aquí, del mundo. Lo que pasa es que son tipos que son muy finos, que no hacen mucha bulla, y aquí viene fulano, viene el otro, viene Bocelli, vienen cantantes de esa talla, nunca traen músicos, porque aquí les dan los músicos, son músicos de los mejores. Aquí hay músicos que tocan en las iglesias que son de la Sinfónica Nacional, son músicos de conservatorio, pero no mueven un ápice del corazón de Dios. Como muestra un botón, un día estábamos aquí, teníamos a Andrés ahí en el piano cantando un coro X, y allí Andrés no es bueno para tocar, él toca ahí más o menos, obviamente se defiende, pero no es lo fuerte de él, lo fuerte de él es el canto. Pero ese muchacho ahí con ese pianito, yo me acordé tanto de los cultos con mi abuela. Mi abuela no era músico, mi abuela no sabía ni siquiera tocar nada, pero a mi abuela la llevaban a unas convenciones. Cuando esa viejita empezaba a cantar, conozco un hombre de poder, la gente empezaba a ser llena del poder del Espíritu Santo. Entonces me senté en una reunión y se lo dije a ellos: si vamos a empezar una congregación en Costa Rica y lo que vamos a tener es una congregación más, yo soy el primero que renuncio porque yo no tengo tiempo para esto, man. Yo tengo el corazón puesto en otras cosas. Yo por mí me quedo sentado y atiendo los negocios que tengo y se acabó la historia. Pero Dios quiere que yo haga esto. Entonces, si vamos a tener músicos que son muy buenos, hay muchísimas iglesias donde son muy buenos y puede ser que hasta mejor sean. Entonces no tienen ningún chiste. Y yo se lo dije a ellos: no me interesa si ustedes en su vida, toda la vida vivieron comiendo y comiendo y comiendo. Por primera vez ustedes van a ir a un ministerio donde ustedes van a tener que ayunar para subirse a un altar. Eso parece como ofensivo en el día de hoy, porque los músicos yo creo que no ayunan, la mayoría de estos bandidos no ayunan, hermano. Y le digo, ese templo donde vamos a estar es un templo muy interesante, porque en la parte de abajo hay un lugar enorme, hay aulas, hay por todos lados, son instalaciones muy buenas, que yo recibo las llaves ya el próximo lunes. El próximo lunes yo recibo las llaves, amarro un contrato, vamos a hacer un culto especial allí, porque hay algunas personas, entonces los pastores actuales de ahí nos van a entregar un domingo, entonces vamos a mover los pastores nuestros, por lo menos los que están más cerca, vamos a ir allí a una reunión un domingo, la vamos a transmitir en vivo, vamos a estar en ese lugar. Creemos que fue Dios el que movió su mano, porque es un lugar de primer nivel y obviamente hay que hacer algunas cosas, ponernos rótulos, que ya se está trabajando en eso, pero eso es secundario. Entonces yo le decía a los pastores: si nosotros no levantamos algo que sea diferente, no llegamos a ningún lado. Porque Costa Rica tiene fama de que los músicos, aparte de la esposa, tienen alguna hermanita por ahí que les llega, porque hay hermanitas medio descarriadas que les gustan los hombres casados. Es una cosa que es una tragedia. O sea, Costa Rica está lleno de eso. Aquí hay tanta huella de pecado, aquí hay tanta maldición de inmundicia en este país. No voy a hablar de otro, voy a hablar de mi país. Aquí hay tanta gente que ha estado en un altar por más de un año, en una relación que no es de Dios. Aquí hay gente que ha tenido escándalos. Aquí hay hombres que han llegado a patearle la puerta encima a alguien que está en un altar cantando y la gloria de Dios está aquí, y ese bandido sale de un culto a revolcarse con una mujer que llega ahí. Eso no es aislado, no, eso es escándalo. Aquí en Costa Rica hay videos reales de diputados entrando a moteles. Aquí hay videos reales de apóstoles bebiendo alcohol con una prepago allá por Jacó, que es una playa que tenemos aquí, o se van a las Catalinas allá en Guanacaste. Disculpen, o sea, si vamos a levantar una congregación y vamos por el mismo camino, aquí nos lleva el diablo a todos. Aquí, yo se lo dije a ellos, o hacemos las cosas bien o no nos metamos en camisas de 11 varas. Y no nos metamos en un zapato que nos va a quedar muy grande. Escúcheme bien,
Usted puede ponerse un zapato como este y usted puede ser que tenga el pie chiquito y le quede el zapato apretado. O puede ser que tenga el pie, le quede el zapato grande, o puede ser que lo tenga muy grande y le quede el pie chiquito. Aquí la idea no es esa. Aquí la idea es que nos metamos en algo a creerle a Dios. Y esa palabra va para usted. Esa palabra va para su familia. Por eso es que Dios nos ha estado llamando a meternos en horas, pero horas fortísimas, fortísimas. Y me escribieron a mí, una persona me dice, mire, le voy a conseguir una cita con Nayib Bukele, voy a hablar para que lo reciban en la casa presidencial. Y yo le dije, tal vez algún día vaya, pero yo no tengo interés de ir a ver a Nayib Bukele. Y aunque la gente diga, usted es un creído, no soy un creído. Lo que pasa es que yo no voy a ir a ver a Bukele si no tengo una palabra de Dios para él. No le veo chiste a eso. El problema es que el tema de lo profético se ha diluido tanto que los hombres hoy caminan por otra realidad y no por el dicho de la boca de Dios. Por eso es que creo que hay una convocatoria. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, esto. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 1 al 3, dice, en aquellos días yo, Daniel, me contristé 3 semanas de días, es decir, 21 días. No comí pan delicado. Y esta palabra pan delicado me llama la atención porque no es lo mismo el pan que se comía de la mesa del rey que el pan que se comía en las casas de la gente sencilla. Le llamaban pan delicado porque hasta los que hacían el pan tenían dedos delicados. Escucha esto, ahí hay toda una revelación. No comí pan delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas de días. El propósito estaba claro. Gabriel vino a Daniel y le dijo, ahí no había otra historia. Nadie le dijo a Daniel que tenía que ayunar. Nadie lo iba a premiar a él por haber ayunado. Daniel recibe un mensaje y obedece al mensaje, y al decir 21 días aparece Gabriel, que es el ángel mensajero de Dios, que es un arcángel, y le dice, desde que dispusiste tu corazón. Y esa palabra disponer tu corazón tiene 4 connotaciones. No, pero humillarse en la presencia de Dios, dice. No, es que te vi que estaba como ungido y santo, y aquí está pasando algo. Esa palabra es mucho más de lo que se nos ha enseñado a nosotros. Cuando el ángel le dice a él, o el arcángel le dice, desde que tú dispusiste tu corazón. No puede haber disposición si no hay predisposición. Nunca la disposición llega si antes yo no empecé a maquinar en mi corazón y en mi mente, necesito hacer algo. Y a esa predisposición es donde un hombre empieza a decir, algo está pasando. Aquí hay un sensor que tiene una luz amarilla que dice que hay un warning, en inglés hay un warning, hay un warning, hay un warning, algo está ocurriendo. El problema es que la iglesia ve las luces de un warning o de un deténgase o de un alerta, pero nadie se pone de acuerdo, porque los ojos del entendimiento se cegaron. Por eso estamos orando a Dios. Anoche me llama una pastora y me dice, ¿quiere que le diga algo? Tengo 22 años de ser pastora. Nunca en mi vida ayuné. Me dijo, hasta esta semana. Quiero decirle algo, varón. Me dijo, mi esposo, que es un ministro de Dios, que es un apóstol, jamás en su vida, en casi 39 años de ministerio, jamás ayunó. Mi esposo nunca en su vida ha sabido lo que es una vigilia. Mi esposo llama a la gente a orar y la gente ora y él se queda por allá. Y temprano se va con una historia de que es que tengo que levantarme temprano mañana. Es mentira. Y en esa forma hemos mantenido a la gente. Quiero que sepas que por primera vez en la vida ayuné. Y mi esposo fue al baño. Y mientras estaba defecando, empezó a botar una serpiente.
Ella dijo, yo dije, porque hay una diferencia entre lo que fuera un parásito. Estamos hablando en serio. Un parásito, una lombriz. No, era una serpiente. La serpiente estaba muy viva. Y mi esposo toda la vida ha tenido problemas muy serios. Mi esposo hasta el día de hoy me dice, veía pornografía. Y yo lo sé. Y ese día, cuando eso pasó, mi esposo cayó al piso. Empezó a botar una cosa amarilla, asquerosa, por la boca. Y por primera vez, mi esposo fue libre. Ella me dijo, yo creo que el diablo nos robó la capacidad de volver a ayunar. Porque hay un secreto en el ayuno. Hay un secreto en la búsqueda. Hay un secreto en meternos en las aguas turbulentas del Espíritu. Hay un secreto cuando un hombre decide apartarse. ¿Quién dice que estar sin comer es bonito? Por amor a Jesús, hermano. Eso no es bonito. Eso no es bonito. Yo me compré un traje y hoy me lo puse porque me lo voy a llevar para El Salvador. Y esa cosa me queda grandísimo, hermano. O sea, por amor a Jesús. Hay cosas que no van a cambiar en la cara mía porque yo soy de tez gruesa, pero hay cosas que están pasando. Y estamos hablando de apenas 10 días de ayuno. Y en 10 días de ayuno están ocurriendo milagros. En 10 días de ayuno están ocurriendo cosas. Una señorita me escribió esta mañana y me dice, apóstol, yo he tenido una enfermedad durante mucho tiempo. Tengo lupus. Debido a esa enfermedad no pude casarme. Debido a esa enfermedad el novio que tenía se fue porque él no quería tratar con una enferma. Y quiero que sepa que en estos días de ayuno Dios me sanó. Dios me sanó. Los médicos no entienden qué ocurrió. Una hermana me escribe y me dice, pastor, yo tenía cáncer en la matriz, se desprendieron unas cosas enormes y empecé a ser libre. Un niño tenía un cáncer en el oído, como si fuera una semilla así grande, creciéndole dentro, se arrancó. Y puedo mencionarle decenas de milagros. Y esto que está tocando el pastor, para mí es fundamental, porque a menos que un hombre o una mujer sea lleno del Espíritu Santo, ni usted ni yo no tenemos fuerza contra el pecado, no tenemos fuerza contra el diablo, no tenemos autoridad para reprender, aunque usemos el nombre de Jesús. Y yo lo dije una vez de una forma muy sencilla que a la gente le dio risa. Yo dije, yo he escuchado predicadores diciendo Cristo viene, y la gente dice, Cristo viene. Había que escuchar un viejo como G. Ávila cuando decía Cristo viene, uno temblaba, porque no era lo mismo que lo dijera un vaso a que lo dijera otro vaso que estaba lleno de gloria. Entonces, doctor Colombari, apóstol, ese aparatico es como interesante, ¿verdad? La verdad que lo que tú estabas hablando acá me hacía entender y meditar un poco, y es acerca de que a causa de esto mismo que estamos hablando, creo que, o sea, el temor de Dios se ha perdido, ¿verdad? El temor de Dios se ha perdido, y es lo que tú hablabas ahora. Vemos músicos, ¿verdad?, tocando en los altares donde ni siquiera están en consagración, claro, ¿verdad? De lo que hablabas ahora, pastores que pueden estar en pecado, ¿verdad? Que se dicen hijos de Dios y pueden andar en dos aguas. ¿Por qué? Porque se ha perdido el temor de Dios. ¿Me explico? Y tú leías ahora lo que decía Daniel, ¿verdad? Que dice que Daniel le dijo, en el versículo 12 del capítulo 10, Daniel, no temáis, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel, por causa de su consagración, por causa del temor de Dios, hablabas algo muy importante, pudo discernir, pudo percibir el tiempo que había, pudo discernir que había un principado de Persia que se estaba oponiendo, ¿verdad?, al tiempo donde 70 años, eran que 70 años los que estaban determinados, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel. Venía un tiempo donde el pueblo de Israel iba a volver de su cautividad a Jerusalén. Y el enemigo inmediatamente levantó el principado de Persia, con resistencia, con oposición. Gracias a Daniel,
que era un hombre, dice, con un espíritu superior, un hombre consagrado, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pudo percibir, pudo discernir. ¿Por qué? Porque había un temor de Dios. Si Daniel no hubiera sido una persona consagrada, al rato no tendríamos en la Biblia el libro de Daniel, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede, y eso es lo que yo creo, precisamente por lo que venimos hablando, que es lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿verdad? El tiempo de caminar en dos aguas creo que ya ha llegado a su fin. Creo que ya el Señor ya se cansó totalmente de eso. Estamos en un tiempo donde Dios está sacando a la luz el pecado. Estamos en un tiempo donde Dios está sacando, está reverdeciendo, ¿verdad? Reverdeciendo a personas que están desconocidos, personas que están detrás del bagaje, personas que están cuidando aquellas pocas ovejas en el desierto, personas que ya Dios está despertando los corazones, que Dios los va a levantar para cosas gloriosas, que Dios los va a levantar para cosas grandes. ¿Por qué? Porque el Señor se está cansado de la tibieza. El Señor se está cansado de la tibieza en los altares, ¿verdad? Hablabas algo muy importante. ¿Qué sentido abrir un templo más? ¿Qué sentido abrir una iglesia más si no va a haber el poder de Dios? Creo que no queremos ser uno más del montón. Creo que no queremos seguir en esa corriente de este mundo, ¿verdad? ¿Qué nos dijo Pablo? ¿Verdad? No os conforméis a este siglo, dice, sino transformados. O sea, empiecen por cambiar su manera de pensar, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento, ¿verdad? Creo que tiene que haber una transformación. Creo que tenemos que tener un compromiso, ¿verdad? Creo que tenemos que tener temor de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que se ha perdido, eso es algo que se tiene que recuperar. Le hablaba el apóstol algo muy claro, eso es algo que el enemigo nos ha robado, ¿verdad? Esto es algo que el enemigo nos ha hurtado, que nos dice la palabra, que el enemigo no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Aunque Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Está cogiendo la autoridad que Jesucristo te dio, ¿verdad? O vivís en dos aguas. ¿Cómo podrías tomar la autoridad que Jesucristo te dio? ¿Cómo podrías ser revestido de poder, investido de poder de lo alto? Si somos tibios, si somos pasivos, si somos tibios, ¿qué va a decir la palabra? Vamos a ser vomitados de la boca de Dios. Y imagínense, le vamos a causar al Señor una indigestión. Es como cuando usted va a un lugar y se comió unos mariscos o se comió algo que te cayó mal, ¿verdad? Te va a querer hasta intoxicar. Parece como que muchas veces así hacemos hasta con el Señor, lo queremos intoxicar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no somos santos, sin mancha, sin arruga. El Señor viene y el Señor está lavando a su iglesia con el lavamiento del agua por la palabra. Quiero compartir lo que nos habla Mateo 25. Mateo 25 dice así: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? Habla de 10 vírgenes, ¿me explico? Representando a la iglesia de Jesucristo, pero casualmente dice que el 50% está en insensatez y el otro 50% está en prudencia. Está implorando la presencia de Dios, está buscando la llenura del Espíritu Santo, está buscando y diciéndole: Señor Padre, si no tengo todavía ese bautismo del Espíritu Santo, dámelo Señor, yo quiero el fuego de Dios, ¿verdad? Y esas son las vírgenes prudentes. El 5 dice que eran 5, o sea, estamos hablando el 50% de la iglesia, o sea que tenemos una iglesia dividida. Tenemos en estos momentos una iglesia, ¿verdad?, donde la mitad es tibia y la otra mitad está en fuego, ¿verdad? Dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor y dijeron: aquí viene el esposo, salir a recibirle, ¿verdad? Entonces todas aquellas vírgenes levantándose arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, id vosotras a los que venden y comprad para que vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Mire usted algo, pueblo de Dios, ¿verdad? Dice 5 insensatas. Dice que se les llegó un momento, parece que estas insensatas tenían aceite, pero en su imprudencia, en su insensatez, en su tibieza, en su conformismo, en el estar enroladas con la corriente del mundo, por la falta de temor de Dios, llegó un momento que el poco aceite que tenían se les acabó. Y si tú eres un hijo de Dios y a ti se te acabó el aceite, ya no te van a dar ni ganas de orar, ya no te van a dar ni ganas de ayunar tampoco. Si a ti se te acabó el aceite, ya no vas a entender ni por qué eres cristiano, ¿verdad? Ya vas a ser enrolado por cualquier corriente de este mundo. Ya no sabes si seguir a Dios o seguir a las corrientes de este mundo. Y empezamos a caminar en esa tibieza, ¿verdad? Creo que es tiempo de llenar nuestra lámpara de aceite. Creo que es tiempo de volver a la presencia de Dios. Creo que es tiempo de volver a la intimidad con Dios, ¿verdad? Muchas veces decimos así, y lo que hablaba ahora el apóstol, muchas veces sí, venimos y hay otros que dicen, gloria a Dios, aleluya, reciba el poder de Dios y bla, 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 y todo el asunto, pero si no hay poder, esto de nada va a funcionar. Hay un compromiso que tiene que darse de parte de Dios, buscar nuevamente esa llenura, para que cuando venga el esposo, el cual tiene que habitar en nuestro interior, ¿verdad? Si tu lámpara se acaba, si tu lámpara no tiene aceite, ¿cómo vas a habitar el esposo dentro de ti? ¿Cómo va a morar el Espíritu Santo dentro de ti? Que nos dijo Pablo, no contristéis al Espíritu Santo, es el cual está en vosotros. Para el Espíritu Santo pueda permanecer en ti, para que el Espíritu Santo fluya en ti, para que entonces tú tengas revelación, para que el Espíritu Santo te hable, para que el Espíritu Santo te redarguya, para que el Espíritu Santo haga resplandecer su rostro en ti, ¿verdad? Necesitas la llenura del Espíritu Santo, necesitas tener tu vasija llena de aceite, necesitas estar en el fuego, necesitas estar preparado. Para que cuando venga esa prueba, dice que a la medianoche, ¿verdad? Dijeron, ahí viene el esposo, ¿verdad? Y todas aquellas cabecearon. Mire, eso es lo que le pasa a la iglesia hoy en día, dice. Hay un montón, ahí tenemos un remanente de Dios cabeceando. Hoy tenemos remanente de Dios durmiéndose, ¿verdad? Adormecido, que no discierne los tiempos, que no discierne la presencia de Dios. Estamos en un lugar, el Espíritu Santo quiere moverse y hay unos que están pensando en otras cosas y hay otros que están pensando en qué van a hacer más tarde, ¿verdad? Y no discernimos los tiempos, de la visitación, ¿verdad? ¿Qué les dijo? No discerniste el tiempo de la visitación. Creo que el Señor está haciendo un llamado poderoso a nuestras vidas, ¿verdad? Así que, pueblo de Dios, levanta tus manos. No sé si el apóstol, si tú quieres agregar algo más. Voy a agregar algo aquí en Isaías 58. Lo que está diciendo, no, es decir, mira, me da vuelta. Lo que el pastor Colombari está hablando de las 10 vírgenes, para mí es un tema vertebral, porque tiene que ver con el descuido, tiene que ver con yo no llamaría insensatez, yo más bien llamo a eso descuido espiritual. Cuando tú mantienes algo y de repente crees que porque ya lo tienes ya no se va a ir, crees que porque predicas bien todo el tiempo lo harás, crees que porque tienes la habilidad para cantar, tienes la tesitura, tienes el diafragma, tienes el tiempo, tienes la métrica para poder cantar, entonces crees que como eso eres bien entonado y como sabes bien de música y sabes todo, sencillamente se confía en el don, y cuando se confía en el don estamos en problemas. Porque cuando la Biblia dice que mi copa está rebosando, quiere decir que cuando uno ministra, uno pierde aceite. Y al perder aceite, puede ser que un día te quedas sin aceite. Me llama mucho la atención Isaías 58. Se lo voy a leer, porque creo que Isaías 58 es algo tan poderoso. Porque dice Isaías 58, clama voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Verso 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia. Esto es demasiado violento.
O sea, claman como si tuvieran una vida de rectitud, pero no la tienen. Y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. O sea, esta gente que no estaba entendiendo y querían manipular a Dios. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz se oída en lo alto. Entonces ahí viene el verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. Oiga qué violento el verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿De quién? Del pueblo, no, de mí mismo. Soltar las cargas de opresión. ¿De quién? De mí mismo. Y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Cuando hagas eso y seas libre, entonces viene la parte 2 del ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento. O sea, ¿de qué te sirve ayunar tanto y tener tanta fama si no tienes la capacidad de dar de comer al necesitado? Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Señores, aquí cerquita hay una calle que le llaman la calle, la zona roja. Yo sé lo que es levantarme aquí de madrugada, no una vez, yo me he levantado 50 veces de madrugada. Y hay un tipo que vende pollo ahí, que cuando yo voy llegando, ese tipo es loco conmigo. Me quiere más a mí que a su propia mamá. Pues yo le compro todo el pollo que hay ahí y empiezo a repartir pollo a todo mundo. Y ahí hay unas mujeres flaquititas que cuando yo llego ahí empiezan a pegar gritos. Llegó el pastor, llegó el pastor. Hay muchas de ellas, por lo menos lo que yo supe la última vez después de que hice una reunión, empezamos a cantar. Gente con unos dones impresionantes, empezamos a cantar coros. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Una de ellas se sigue de pastor, era ministro de alabanza, con una voz prodigiosa, arruinada. Yo empecé a sacar ropa en mi closet, empecé a sacar ropa, llevé como 4 o 5 bolsas llenas de ropa y empecé a cubrir gente. Yo creo en ese evangelio y no porque yo sea mejor que nadie. Y dice que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mi Biblia dice que si tú ves a tu hermano padecer necesidad y cierras contra él su corazón, tu corazón, dice que el amor de Dios no mora en nosotros. Verso 8. Entonces, oiga bien, cuando rompa las cadenas de impiedad, cuando le des de comer al necesitado, cuando cubras al desnudo, cuando albergues al errante, cuando no te escondas de la necesidad de tu hermano, ahí hay una promesa. Entonces, verso 8, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Esto es demasiado poderoso. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. La justicia irá delante y la gloria del Señor te cubrirá atrás. Y ahí se cumpliría lo que Dios le dijo o lo que Satanás le dijo a Dios acerca de Job. Sí, es que tú lo has rodeado por delante y por detrás. Job nunca en su vida vio eso que Dios lo había rodeado, pero el diablo lo vio. Luzbel lo miró, el querubín protector, el que habla Isaías 14, el que habla Ezequiel 28, lo miró esa cobertura, miró esa gloria, la justicia delante, la gloria de Dios va atrás. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo habrá gloria? Queremos milagros, pero no rompemos cadenas de impiedad, no rompemos maldiciones, no rompemos inmundicias que están aquí clarísimas como el sol al mediodía.
Oiga lo que dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad sobre las cargas, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados. Queremos gloria, pero todavía arrastramos cosas, no partimos el pan, no damos de comer al necesitado, no ayudamos a la persona que necesita que alguien haga algo por ellos. Entonces Dios dice, cuando se rompen las cadenas, cuando tú partes tu pan con el hambriento, entonces dice Dios, tu luz será como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, la gloria del Señor será tu retaguardia. Verso 9. Y aquí es para mí la columna vertebral de todo esto. Invocarás, entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá, heme aquí, aquí estoy, ¿qué necesitas? Ahí se cumple el texto que dice que el que toca se le abre, el que clama se le responde. Oiga lo que dice, entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y vuelve a repetir, porque parece que a Dios le gusta y a Dios le interesa darle de comer a la gente, porque lo vuelve a repetir en el verso 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, de las tinieblas nacerá tu luz. Ese texto para mí es lo más grande que yo haya leído en toda mi vida, porque dice, oiga lo que dice, en las tinieblas nacerá tu luz. En otras palabras, donde el diablo ha gobernado por mucho tiempo, allí nacerá tu bendición, allí nacerá tu victoria. Donde el diablo tiene a tus hijos amarrados, ahí vas a ver la bendición. Lo dije hace muchos años y lo prediqué. Donde las tinieblas planearon destruirte, ahí Dios te levanta. Donde el diablo dijo, aquí no te levantas, ahí Dios restaura tu vida, ahí Dios ensancha tu territorio, ahí Dios deja ver su gloria y su poder. Oiga lo que dice, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y tu oscuridad, aunque en mí hayan tinieblas, si yo hago todo eso, las tinieblas en mi vida se van a convertir en luz. Wow. Esto para mí, Pastor Colombario, esto es demasiado violento. Y vea lo que dice. Y aquí hay otra promesa. El Señor te pastoreará siempre. Verso 11, Isaías 58. Aquí yo voy a hacer una serie de esto, esto es demasiado poderoso. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y aquí hay una promesa, y en esta promesa yo estoy parado. Por eso ayuno por mis hijas, por eso ayuno por mis nietos, por eso ayuno aún por mis yernos, por los 2 senadores que llegaban a cenar a la casa, por eso ayuno también. Vea la promesa que hay aquí en el verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Los tuyos, no dice tú. Cuando tú haces esto, cuando tú rompes la impiedad, cuando tú rompes las ligaduras, cuando tú tomas el pan y le das al hambriento, cuando cubres al desnudo, cuando albergas al necesitado, cuando tú haces esto, aún las tinieblas, aún la miseria que hay en ti se convertirá en luz. Las cosas que no funcionaban van a funcionar. Y entonces tu generación, tu familia, tus hijos, tu gente se va a convertir en gente que será reparador de portillo, y el Señor a ti te pastoreará siempre. Es que esto más claro no canta un gallo en República Dominicana, aleluya. Más claro no canta. Le estoy hablando a hombres y a mujeres que entienden el texto. Por eso es que insistimos tanto en dar de comer al necesitado, en ayudar al que no tiene. Usted no tiene idea las veces que yo he tenido la cartera mía llena de plata y suelto todo, y me entran cantidades de plata a las cuentas y lo suelto el día siguiente, y al día siguiente esto es como una retroalimentación, es como una cadena alimenticia que no se termina. ¿Por qué?
Porque cuando tú partes el pan con el hambriento, ¿por qué le importa a Dios tanto darle de comer a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le importa tanto darle de comer a la gente? Había gente que seguía a Jesús solamente por los panes y los peces. Había gente que seguía a Jesús solamente por lo que Él les daba, Pastor Colombari. Había gente que seguía a Jesús nada más por eso. Y Jesús nunca los echó. ¿Y por qué no los echó? Porque digo, a los pobres siempre los tendréis, ¿verdad? Mi pastor me dijo algo esta madrugada. Perdón que te corté. No te preocupes. Mi pastor me dijo: la única forma de probar el corazón de un hombre es cuando tú das algo y te das cuenta que la persona a la que tú le estás dando no te puede devolver nada. Porque usted está a cargo de un departamento de la Lexus en la Toyota aquí en este país. Hablar del doctor Colombari, hello, todo el mundo pregunta, el Colombari, ya por amor a Jesús. Pero lo bravo es ir ahí a esa zona donde no hay se sabe que lo único que dice esa gente, las veces que yo he llevado ahí y compro todas las papas y todas las cosas, más, ¿sabe qué es lo único que hacen? Me dice una muchacha flaquitita que siempre sienta a la par mía, me dice: ¿lo puedo tocar? Sí, claro. Me pone la mano así, el dedo, y me dice: wow, gracias. Es lo único que dice, nada más. Wow. Y me dice: ni siquiera le voy a decir que voy a orar por usted, me dijo, porque yo no soy digna de orar, me dice, pero solamente le voy a decir gracias. ¿Por qué Dios le daba de comer tanto al pobre? Porque el pobre no te puede devolver nada. El pobre no te puede traer un corderito, no te puede traer un becerro. El pobre no te puede regalar una Lexus, hello, aleluya. El pobre no te puede dar una ofrenda, el pobre no te puede dar nada. El pobre ni siquiera te puede... Mire, es que Dios no le dice al pobre que se quite la capa, le dice a los hijos que se quiten la capa. Le dice a los que tienen, a los siervos: quítate esto, quítate lo otro, porque el pobre siempre está lleno de necesidades. Y los pobres siempre estarán con nosotros. Siempre los tendremos. Tenemos 2,000 y pico de personas conectadas en esta hora. Y eso que comentaba me llevaba casualmente cuando vino aquella mujer que derramó aquel perfume a los pies de Jesús, ¿verdad? Y Judas, que era ladrón, dijo: ¿por qué tanto desperdicio? ¿Verdad? Ese perfume mejor se hubiera vendido a los pobres. Se hubiera vendido, ¿verdad?, para dar de comer a los pobres. Jesús dijo: los pobres siempre los tendréis. O sea, nos dio una enseñanza en el sentido de que los pobres, ¿me explico? Ellos siempre van a tener un lugar, ¿verdad? Siempre van a necesitar de los que tenemos a la mano el poder ayudar a los pobres. Así es. ¿Verdad? Creo que es un mandato que el Señor nos está dando, el poder nosotros desprendernos de todo lo que el Señor a nosotros nos da en abundancia. Pablo llegó y dijo una cosa, dijo que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿verdad? Y que en eso tenemos nosotros que tener buena mayordomía. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que aferrarnos ni apegarnos a las cosas, sino tenemos que entender que el que nos provee a nosotros, el que nos suple a nosotros es el Señor, ¿verdad? Pablo llegó y dice, he aprendido, dijo, ¿verdad?, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, así como tener abundancia, teniendo mucho como padeciendo necesidad. Dijo, todo lo puedo en Cristo Jesús que nos fortalece. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como hijos de Dios puede ser que podamos a tener momentos de abundancia. Entonces, ¿qué hacemos con los momentos cuando tenemos abundancia? ¿Verdad? ¿Se nos levanta el ego? ¿O venimos y creamos un ídolo de esa abundancia? ¿O realmente vamos a tener una buena mayordomía como para bendecir a los pobres, para bendecir al necesitado, para creer que aunque yo tenga tiempos de abundancia, ¿verdad?, sigo creyendo que mi proveedor y que el que a mí me sostiene es el Señor, ¿verdad? Entonces, es verdad, como hijos de Dios podamos estar en momentos donde podemos estar padeciendo necesidad,
Y Dios va a mandar a sus cuervos. Dios va a usar a los inconversos, Dios va a usar a las piedras, Dios va a usar y Dios te va a proveer, a ti no te va a faltar nada, como dice su palabra, que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿verdad? ¿Me ¿Sabes explico? que escuchaba a una pastora de Venezuela, que es la que nos ayuda con los orfanatos, y ella dice que hubo un tiempo en Venezuela, dice que al principio se comía, ¿qué era? Pura lenteja era. Lenteja, mango, sardina y yuca. Dice que había un momento en que ya no querían más, o sea, era lo único que había. Escuche lo que estoy diciendo. Esto no es un juego, es la realidad de esto. Nosotros hacemos un trabajo en Venezuela y se le da de comer a un montón de muchachitos. El presupuesto que tenemos para cada mes no es pequeño. Es un presupuesto que muchas veces hay que clamar a Dios para que el presupuesto llegue, porque de lo contrario, los niños, usted no les puede decir que no hay. O sea, por lo menos nosotros intentamos no hacerlo. Y hay que creerle al Dios de los cielos. Ahora tengo otros pastores más en Venezuela que tienen una parte muy fuerte que es con familias completas. Escucha esto, porque para mí, yo los quiero invitar un momento a que adoremos a Dios aquí. Tengo aquí una hermanita que me ayuda a veces. Alexa, vivo para adorarte, Coalo Zamorano. Vivo para adorarte de corazón. Ya hasta se convirtió en fue tanto tiempo. Alexa, tengo fe, Roberto Orellana. Aquí tienes Tengo Fe de Roberto Orellana en Amazon. Y empecé a preparar un material estos días que estoy en ayuno. Las madrugadas empiezo a escribir y escribir y escribir y escribir y escribir. Y empiezo a levantar eso, y empiezo a levantar eso. Y el Espíritu Santo decía, hay muchos hombres, al igual que Usa, tocando el arca y mirando dentro lo que no se puede mirar porque no están autorizados para tocar ni para ver. Y entonces el Señor hablaba de volver a traer el arca de Dios otra vez. No estamos hablando de un cajón de madera ni una representación, estamos hablando de traer lo que perdimos, traer lo que la iglesia perdió, traer la gloria que se fue, traer la gloria que no se ve. Usted no se ha dado cuenta que hasta el día de hoy lo que hay son suposiciones, pero nadie sabe hasta el día de hoy dónde está el arca del pacto. Es cosa increíble. Arqueólogos, gente muy connotada dicen que bueno, que el arca está ahí abajo del Gólgota, en el Calvario de Gordón, donde él estaba muriendo ahí abajo. Pero sí, pero no hay realmente, o sea, es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Un misterio. Y alguien tiene que recuperar, no ese cajón de madera, alguien tiene que recuperar lo que ese cajón de madera tenía dentro y representaba en el mundo espiritual. Pastor Colombari, bendiga ese pueblo en el nombre de Jesús. Así es. Dígale a su amiga aquí, Alexa, que ponga Dios cuida de mí. Alexa, Dios cuida de mí, de Danny Berrios. Del que por más atado que pueda estar, por más atado que lo pueda tener el enemigo, si tú tienes un corazón, si tú reconoces que necesitas liberación, déjame decirte que el Señor te rescata de las tinieblas y te traslada a la luz admirable. Es el tiempo de Dios. Recupera tu familia, recupera tus hijos, ve y arrebátaselos al enemigo. Y no solo vas a recuperar lo que es tuyo, vas a tomar el gran botín, vas a tomar un botín, el botín de tus enemigos, lo vas a tomar, Kamaso más allá. Bendito Padre Santo, te honramos y te bendecimos. Gracias, pueblo de Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Padre Santo, te bendecimos, Señor, y te honramos, Bueno, Señor. ya aprendiste, ¿ves? Y te damos gloria a ti, Padre bendito. Amén. Pastor Colombari, gracias. Dios te cuide mucho. Muchas gracias, pueblo de Dios. Un honor. Las hermanas que llegaron aquí, tal una pastora que vino de Venezuela, que honramos mucho su trabajo en el nombre de Jesús y agradecemos a Natanael también que nos presta su aparatico este. Que Dios lo bendiga, hermano Natanael. Lo único es que ya aquí lo que salen son puras comiquitas, hermano, y ya no
Gracias de corazón. Salimos la madrugada, a las 3 de la mañana estoy en el aeropuerto, porque a las 5:05 sale para El Salvador el avión o el vuelo. Vamos a estar en El Salvador 4 días ministrando. Allá hay unos pastores que llegan, estamos a las 6:20 de la mañana llegando a El Salvador mientras salimos del aeropuerto, que es un procedimiento muy rápido. Creo que antes de las 7 de la mañana estamos afuera y de ahí viajamos hasta el departamento de Santa Ana. Creo que son como 2 horas de viaje. Estamos en ayuno, no estamos, por más viaje que hagamos, no hay cortar el ayuno. Los hermanos del Salvador, es tiempo de orar. Yo no hago lo que hace mucha gente, porque eso lo hacen los niños espirituales. Todo lo que está pasando ahorita en Guatemala, hay una palabra ahí que Dios nos dio contigo en Guatemala, con puntos y comas. Todo lo que está pasando ahorita, el Señor lo dijo con puntos y comas. Habló de todo, que el país se paralizaría, de las protestas, del problema del presidente Yamatei, toda la situación que Guatemala está viviendo ahorita, el Espíritu Santo lo dijo. La gente no quiere oír, como dicen los gringos, this is your problem, no is my problem. Ese es su problema, no es el mío. Yo voy a decir lo que Dios dijo que había que decir y trataré de honrar hasta donde sea posible en mi vida, para que mi boca no se contamine y hable lo que tengo que hablar de parte de Dios. La palabra que Dios me dio para El Salvador es violenta y estoy orando a Dios. Tengo la bendición de que no padezco de miedo, hermano. Entonces, los amo y los bendigo. Buenas noches, buenos días para otros, porque en Europa ya es de día. Abrazos para todos. Bendiciones, buenas noches, buenos días. Los hermanos en Australia, tenemos una audiencia gigante en Australia. Bendiciones. Good morning. Bye bye. Gracias, Pastor Colombani. Muchas como gracias, más joven apóstol. ahora. Y un saludo para todos. Y muchas bendiciones. Amén.